Hola a todos, ¿cómo están? Has oído hablar bastante de ChatGPT, pero aún no tienes una cuenta y no sabes cómo crearla. Pues espera, porque en este video te voy a enseñar paso a paso, de manera gratuita y sencilla, cómo puedes crearte una cuenta de ChatGPT en tan solo unos pasos. Si no me conoces, mi nombre es Tania Yeselin y en este canal les comparto tutoriales sencillos sobre redes sociales, emprendimiento y hasta de cómo viajar por el mundo generando ingresos. Así es que si te interesa este tipo de temas, te invito a que te suscribas a mi canal. Ahora sí, vamos al tutorial. Esto lo voy a realizar desde mi computadora, pero también puedes hacerlo desde el celular. Solo abre tu navegador Google y escribe ChatGPT. ¿Sale? Nos vamos a ir a la primera opción donde está este icono como de la tuerquita. Aquí le vamos a dar clic y aquí nos abre esta página donde ya podemos empezar a preguntarle cosas. Por ejemplo, ¿cómo está el clima hoy en México? ¿Sale? Y aquí te va a estar respondiendo de manera automática. Pero si tú no creas una cuenta, ve, aquí ya me dio la información del clima. Si tú no creas una cuenta, no te va a dar información tan específica y no se van a guardar los chats que tú realices. Mientras más historial tengas sobre lo que le estás preguntando, es más fácil que te responda y sepa a qué te estás refiriendo. Ahorita vas a ver por qué te lo digo. ¿Sale? Para registrarnos gratis le vamos a dar clic aquí donde dice regístrate gratis. Y lo podemos hacer mediante una cuenta de Google, que si no la tienes te sugiero que te abras una. Lo podemos hacer mediante una cuenta Apple o ya sea con un número de teléfono o con una dirección de correo electrónico. En este caso la voy a hacer con un correo electrónico. Le voy a escribir por aquí mi correo y le voy a dar clic en continuar. Ahora dice que me van a enviar un código de registro a este correo. Es necesario que tengas acceso para que puedas colocar el código. A mí ya me llegó por aquí el código, lo voy a copiar y lo vamos a pegar por aquí. Ahora sí, le damos clic en continuar. Ahora vamos a colocar nuestro nombre completo, en este caso mi nombre Tania Yeselin y tu edad para que sepa a quién le está hablando, ¿sale? Y le vamos a dar clic en termina de crear tu cuenta. Dice todo listo, ChatGPT puede aún cometer errores, no compartas información sensible, ¿ok? Le doy clic en continuar y ya podemos preguntarle lo que quieras. Por ejemplo, dame 5 recetas fáciles y saludables. La verdad que ChatGPT funciona bastante bien en su versión gratuita. Esta es la versión gratuita. Ve, por aquí me da algunas imágenes, los ingredientes, la preparación, omelette con espinacas y queso, tacos de pescado. Ya está me dio hambre. Ok, perfecto. Si nosotros queremos preguntarle acerca de otro tema, fíjate bien, le vamos a dar clic aquí arriba donde dice nuevo chat. Le voy a dar clic y me aparece nuevamente una hoja en blanco. Aquí le puedo preguntar, por ejemplo, dame un itinerario de 5 días en Mazatlán para un presupuesto medio. Ok, enter. Y aquí automáticamente me da el itinerario completo. Esta herramienta te sirve para recetas, para viajes, para cocina, incluso hasta para generar ingresos por internet. Así es que no se pierdan el contenido de este canal, que les voy a estar enseñando cómo utilizar ChatGPT para generar ingresos por internet. Aquí ya me dio el itinerario completo. Dice considera un presupuesto de 8,000 a 12,000 pesos por persona, hospedaje, alimentos, transporte, bla bla bla, y todo el itinerario completito. Y fíjate, lo que te decía es que se guardan los chats. Aquí donde dice recientes tenemos el itinerario de 5 días por Mazatlán y tenemos las recetas fáciles y saludables. ¿Sale? Así él ya sabe de qué está hablando. Y si por ejemplo aquí en las recetas le digo continúa con otras 5, ya sabe que se refiere a recetas y va a continuar generándome más recetas. Ve, por aquí ya están. Esto es de manera automática, muy rápido. Y así de fácil es crearte una cuenta de ChatGPT, ya sea que lo hagas con tu correo electrónico o con tu número de teléfono, es así de fácil. Te recomiendo que descargues la aplicación directo en tu celular para que puedas acceder a ella en cualquier momento. E incluso puedes solicitarle que te dé información
preguntándole de manera verbal, o sea, solo le clicas aquí donde dice dictar y él te va a escuchar lo que tú le digas. Si quieres aprender más tips sobre cómo utilizar ChatGPT y cómo sacarle el máximo provecho, por aquí te voy a estar dejando este video que seguro te va a interesar. Así es que no olvides darle like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y nos vemos en la próxima, emprendedores.